Hoy los convocamos para contarles cómo avanza la situación sanitaria en la ciudad y cómo vamos a enfrentar este aumento de contagios que estamos viendo estos últimos días. Después de varios meses con los casos estabilizados en un nivel bajo, los contagios están subiendo hace ya aproximadamente 5 semanas, con un aumento aún mayor estos últimos días. Esto se suma a que estamos en una época especial, muy especial, ¿no? Terminando el año, queremos disfrutar con nuestros seres queridos, las fiestas, se acerca el verano y muchos aprovechan para descansar después de un año muy difícil para todos. Hace una semana, mientras recorríamos el centro de testeos nuevo de Costa Salguero, les dije que hoy estamos mejor preparados para enfrentar esta suba de casos. Estamos preparados porque sabemos que mirando los datos y la evidencia, tomamos mejores decisiones y podemos planificar mejor la respuesta en cada una de las etapas de la situación sanitaria. Estamos mejor preparados porque avanzamos con rigurosidad y total transparencia en un plan de vacunación que ya alcanzó a la gran mayoría de la población. Estamos preparados porque sabemos que testear es la mejor manera de encontrar los casos, hacer el seguimiento de los contactos estrechos y cortar la cadena de contagios. Y estamos preparados porque sabemos el valor que tiene la información para la gente. Cuando todos sabemos en qué situación estamos, podemos actuar con más responsabilidad y cuidarnos mejor. Por eso, con anticipación, con planificación, con transparencia, con responsabilidad y tomando las decisiones en base a los datos y la evidencia, estamos enfrentando juntos esta nueva ola. Como dije, los datos muestran que claramente estamos en un aumento sostenido de los contagios. Hace 2 semanas el promedio de casos nuevos por día estaba en 880. Hoy el promedio más que se triplicó. Está en 2.448 y tuvimos días como ayer con pico de 5.740 casos y la proyección para hoy viene aún mayor. El R, que es la tasa de contagiosidad, también aumentó, está en 1,30, que es alto, es alto. Es un nivel que va a requerir un compromiso de cada uno de nosotros para bajarlo. Ahora, aún con esta cantidad de contagios, la ocupación de camas de terapia sigue siendo de las más bajas de toda la pandemia. Está alrededor del 6%. Esto significa que si bien mucha gente se está contagiando, hasta el momento muy pocos están atravesando un cuadro grave que requiera internación. Eso hasta el momento. La principal razón de esto es la vacuna. Por eso es tan importante que todos nos apliquemos las dosis que corresponden en el momento que nos toca. En la ciudad, más del 91% de la población ya tiene al menos una dosis. El 85% tiene el esquema completo, 2 dosis. Y el 18% ya se aplicó la tercera. Son niveles muy altos comparado con la gran mayoría de las ciudades del mundo. Vacunarse es cuidarse, pero también es cuidar al resto. Por eso, frente a este nuevo aumento de casos, queremos que más personas puedan tener cuanto antes su tercera dosis. En coordinación con el Gobierno Nacional, que es quien nos da las vacunas, vamos a empezar a cortar el tiempo que transcurre entre la segunda dosis y la aplicación de la tercera. Venía siendo 6 meses, lo acortamos a 5, que es como está hoy. El objetivo es acelerar la vacunación para llevarlo a 4 meses, el tiempo entre la segunda y la tercera, obviamente en la medida que tengamos la provisión de vacunas. Yo quiero agradecerles a todos los que se vacunaron, a las personas que se vacunaron por confiar en nosotros, en nuestro equipo de salud. Y también muchas gracias a todos los trabajadores de los vacunatorios, que ya aplicaron casi 6 millones de vacunas. Hoy estuve visitando el vacunatorio de San Lorenzo, muchísima gente que salía, agradecía, reconocía el trabajo, la dedicación, la calidez, todos muy agradecidos. En paralelo, vamos a seguir reforzando nuestra estrategia de testeos, que como todos sabemos es la herramienta fundamental para detectar a tiempo los casos y evitar que el virus se siga propagando. En los últimos 15 días, en la ciudad pasamos de 15.000 testeos diarios a 50.000. De esos, 43.000 son en el sector público. Tuvimos un récord el 27 y 28 de diciembre con 90.000 testeos en 2 días, de los cuales 80.000 son en el sistema público.
Esto es gracias, en primer lugar, al enorme esfuerzo de todo el equipo de la ciudad, que desde el primer día están dejando todo en cada uno de los centros para cuidar a la gente y garantizarles un diagnóstico preciso. Muchas gracias de todo corazón por su esfuerzo, por su compromiso. También se debe a que sumamos más postas en todos los centros de los que ya teníamos, como el de la rural, donde la semana pasada duplicamos la capacidad de testeo. También abrimos de nuevo Costa Salguero y volvimos a poner en funcionamiento las unidades de testeo móvil, los camioncitos, que a partir del viernes vamos a reforzar sumando 4 más. Y a partir de mañana vamos a abrir un nuevo centro de testeo en Parque Roca, que va a ir ampliando la capacidad para llegar a hacer 6.000 testeos por día. Este centro se suma a los otros 7 centros grandes que ya funcionan hoy en la ciudad. Gracias a estas medidas, tomadas en base a la planificación, con mucha organización y rigurosidad, en la ciudad tenemos una tasa de testeos diario de 1 cada 60 habitantes. Es una tasa altísima, hace que seamos el distrito del país que más testeos hacemos por habitante. Es muy importante que todos los distritos pongamos nuestro mayor esfuerzo en testear más. Ya lo dije, o sea, los testeos masivos son una herramienta fundamental para cortar la cadena de contagios. En esta línea, esperamos que en los próximos días se aprueben los autotest, que ya funcionan en muchos países del mundo y que permiten a las personas comprar una farmacia, se hace el test en su domicilio y en un ratito tienen el resultado. Por supuesto, ¿no? Yo ya lo dije, vamos a seguir desde la ciudad intensificando los testeos para contener este aumento de contagios. Además, queremos contarles una novedad respecto a los días de aislamiento de las personas contagiadas, pero también de sus contactos estrechos. Esto se acordó en línea con lo que se acordó con el Consejo Federal de Salud y lo anunció la ministra de la Nación, que las personas contagiadas que tengan una vacunación, que tengan la vacunación completa y tengan un cuadro leve, o sea que no se hayan internado, van a tener que aislarse 7 días en vez de 10 días como es hoy. Y los contactos estrechos que están vacunados, en vez de 10 días como es hasta ahora, van a aislarse 5 días. Cada una de estas medidas tiene como objetivo que todos podamos terminar el año de la mejor manera posible, después de 2 años muy difíciles para todos. Para los que perdieron un ser querido, para los que están pasando aislados estas fiestas, para los que no tienen trabajo o no les alcanza con el que tienen, para los que tuvieron a sus hijos sin ir a la escuela. Para que todo este esfuerzo tenga sentido, necesitamos seguir actuando con mucha responsabilidad. Festejemos la llegada del año nuevo, celebremos con nuestros seres queridos, pero hagámoslo de manera responsable, cuidando a nuestras familias, cuidando a nuestros amigos, especialmente a los adultos mayores. Por eso sigamos manteniendo las distancias, sigamos eligiendo todas las actividades que se puedan hacer en espacios abiertos y ventilando los espacios cerrados. Y sobre todo, cada vez que estemos en un lugar cerrado, es muy importante usar el tapaboca para evitar contagiarse y para evitar contagiar a los demás. Durante toda la pandemia, el tapaboca ayudó muchísimo. No lo dejemos ahora. Sigamos cuidándonos. Muchas gracias y feliz año para todos. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes a los tres. Bueno, al ministro de Salud, en principio, este aumento exponencial de casos, si pudieron ya saber cuáles son los motivos, las causas, cuáles son las cepas que están circulando, si ya hay circulación comunitaria de Omicron en la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, jefe de gobierno, si tienen pensado alguna medida restrictiva o la implementación de algún pase sanitario y qué va a pasar en el caso de algunas provincias tomando decisión con respecto a las personas que deciden no vacunarse, si la ciudad está pensando o tiene alguna decisión en ese sentido. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, en cuanto a la situación epidemiológica de la ciudad, como bien comentaba Horacio, está implícito en tu pregunta, este aumento significativo de casos se debe al inicio de nuestra tercera ola, basada sobre todo en la variante Delta como predominante, y los últimos, yo diría, 10 días, lo comunicamos la semana pasada con Horacio y con Felipe en el anterior comunicado común, que en los últimos 10 días hemos empezado a detectar potencialmente variantes Omicron, y digo potencialmente porque son estudios preliminares que se hacen con la PCR, a la espera de la secuenciación genómica del Hospital Malbrán.
Al día de hoy todavía la variante Delta sigue siendo prioritaria o predominante, pero la variante Omicron cada día que pasa, cada semana que pasa va a ir tomando más proporción. Seguramente en los próximos 7, 10 días tendremos un aumento significativo de la circulación comunitaria de Omicron y buena parte de este aumento tan significativo podamos documentarlo finalmente como Omicron circulante. Eso lo iremos definiendo día a día, pero el mensaje es sobre una curva de casos, sobre una ola de casos de variante Delta. La variante Omicron seguramente está siendo responsable de este aumento tan significativo de los últimos días y eso tiene mucho que ver también con la presentación clínica y la evolución clínica que ya Horacio comunicara. Nosotros con el pase sanitario ya lo comunicamos por todos los medios. Nosotros en la ciudad tenemos, como bien comentaba Horacio, 91% de los porteños ha decidido vacunarse. Hay 3 o 4% de los porteños que no se pueden vacunar porque son muy pequeños. De modo que el grupo de porteños que activamente no quiere vacunarse es muy pequeño. Y los pases en el mundo se implementan para terminar de convencer a aquellas personas que están contemplativas, que están con dudas si vacunarse o no, para terminar de convencerlas. En la práctica, en la ciudad no tenemos un grupo significativo al respecto. Así que creemos que el pase sanitario tiene poca aplicabilidad. Entonces lo que hemos hecho es utilizar una metodología común propuesta por el Gobierno Nacional en lo que hoy es ya normativa de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es para poder entrar a espectáculos masivos o para poder entrar a boliches bailables. En esos escenarios tenés que tener el esquema completo de vacunación. Y eso es lo que vamos a hacer cumplir la normativa actual con las nuevas metodologías que proponen, que básicamente es la aplicación Cuidar o Mi Argentina, aunque también pueden presentar el certificado del BOTI o el mismo certificado documentado en papel, ¿no? Buenas tardes, aquí Jerónimo Mura para La Nación Más. Hace minutos, Horacio Rodríguez Larreta, usted manifestó que, así como en una expresión de deseo, que en los próximos días se podría implementar el autotest. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, dijo que estos autotest tienen muchas dificultades y que podrían llevar a la pérdida de control sanitario y de interpretación. En este sentido, ¿es algo positivo o no, para transmitir este mensaje a la población, que se implemente este autotest? ¿Y qué tiempo estiman ustedes que se podría implementar esto? Bueno, gracias por la pregunta. Es muy importante aclarar a la ciudadanía un poco. A lo largo de la pandemia hemos ido construyendo y hemos encontrado el lugar apropiado que tiene cada uno de los instrumentos que la ciencia nos va proveyendo. Así hemos ido aprendiendo la utilidad de la PCR, luego los testeos rápidos, los testeos serológicos, y el autotest es un instrumento más. De manera que acá la discusión no es si el autotest es útil o no, porque hay muchos países que lo han usado y han demostrado su utilidad, sino cómo lo vamos a utilizar. Y en eso es un poco lo que se está en el debate entre los ministros, encontrar la forma de utilizarlo de manera apropiada, sobre todo que sirva para y colabore para cada uno de los ciudadanos que tiene la voluntad de confirmar o descartar que está enfermo, y eso además sirva para dar información epidemiológica y poder hacer seguimiento verdadero de la pandemia por parte de las autoridades. De modo que yo creo que seguramente con el Gobierno Nacional y los 24 jurisdicciones encontraremos la forma apropiada de este nuevo instrumento y esta nueva herramienta que va a ser habilitada cuando la ANMAT apruebe el primer kit argentino, porque al día de hoy todavía no los han aprobado. Cuando la ANMAT lo apruebe, la forma de implementación deberá ser como con el resto de los instrumentos o las herramientas científicas, de la forma apropiada, en el tiempo apropiado. Y yo creo que ese camino lo vamos a construir en estos días. Ministro Quiroga, buenas tardes. La pregunta es, el número es bajo todavía de internación con respecto al número de contagios, pero faltan todavía las fiestas de fin de año y el comienzo, sobre todo, de la salida del verano. ¿Hay preparado algún preparativo de cara a que pudiera aumentar en los próximos días la cantidad de internaciones a detenciones en los hospitales? Y también al jefe de gobierno, la pregunta es más política. ¿Qué puede decirnos con respecto a la aprobación en el día de ayer de la reelección en la legislatura bonaerense? Bueno, nosotros con el liderazgo de Horacio y de Felipe, desde el primer día siempre presentamos la información que tenemos a la vista, las evidencias internacionales y nuestras, y luego siempre planificamos los escenarios más difíciles, porque siempre queremos tener el sistema preparado para que el ciudadano tenga las oportunidades de vacunarse, de testearse, de atenderse o de internarse si lo necesita.
Así que nosotros tenemos un plan de fortalecimiento de todo el sistema público, coordinando con el sector privado, para fortalecer toda la capacidad de los sistemas para atender la eventualidad de las personas que lo necesiten. La información internacional y la nuestra propia indica al día de hoy que estas olas de Delta combinada con Omicron requieren un nivel de gravedad menor y requieren un nivel de internación significativamente menor. De todos modos, hemos avanzado y estamos trabajando en el fortalecimiento de todo el sistema de salud para estar preparados para lo que la gente necesite, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Yo ya lo dije, estoy en desacuerdo con las reelecciones indefinidas, con las reelecciones para siempre. Estoy en desacuerdo con eso. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires no hay reelección indefinida, no lo hubo, no lo va a haber nunca. Estoy en desacuerdo.